Probablemente ya conozcas este disco, pero ¿conoces la historia que hay detrás? Plantasia de Mort Garson no es solo un clásico de culto, es un álbum hecho exclusivamente con sintetizadores Moog y creado específicamente para plantas. Pero cuando salió en los años 70 nadie lo compró, y no porque fuese malo, es porque ni siquiera lo vendían. Las primeras copias se regalaban con la compra de una planta en una boutique en Los Ángeles, o por la compra de un colchón Simmons en Sears. ¿Qué clase de estrategia de marketing era esa? Su autor, Mort Garson, no era un simple hippie más con una grabadora, era uno de los pioneros del sintetizador. Un hombre que pasó de componer música para plantas a hacer música ocultista bajo seudónimos cuestionables, de traducir los signos del zodíaco en ondas cósmicas a acompañar musicalmente el primer paso a la luna. Todo por una pequeña obsesión, un instrumento que en esa época parecía de otro planeta. Hoy en Syntax TV, Plantasia y su inclasificable creador. Y de nuevo, y porque el formato funciona, de los hechos más conocidos a los datos más rebuscados. Quédate hasta el final para enterarte de los datos más oscuros. Y si no entendiste absolutamente nada de esta intro, es porque probablemente no fuiste uno de los elegidos del algoritmo de YouTube allá por el año 2019. Cuando el sello Sacred Bones reeditó el álbum Plantasia de Mort Garson, un álbum hecho para plantas y la gente que los ama. Un lanzamiento oficial por primera vez desde los años 70, lo sacaron en vinilo, cassette y digital, acompañado de una estética visual muy cuidada y coleccionables muy llamativos. Muchos medios de música alternativa lo cubrieron y el álbum se viralizó rápidamente en YouTube, alcanzando una nueva generación de oyentes. Fue en la convención de Audio Engineering Society en Los Ángeles, entre cables, consolas y micrófonos, cuando Mort se cruzó con un extraño aparato en un stand. Parecía salido de una película de ciencia ficción. Perillas, cables, switches y un teclado. El inventor que lo presentaba era un tal Robert Moog y el instrumento, bueno, ese fue el comienzo de todo. Después de esa convención, Mort quedó tan enganchado que fue uno de los primeros en comprar un Moog modular para uso personal y de estudio. En ese sentido, su encuentro con Moog fue el punto de quiebre que lo sacó del mundo corporativo musical y lo lanzó a su carrera más experimental. Pero para todo esto, ¿qué rayos es un Moog modular? El Moog modular fue el primer sintetizador que podías armar como si fuera un laboratorio de sonido. No hacía ruido por sí solo, tenías que construir el sonido desde cero, conectar un oscilador que generara una onda, pasarla por un filtro, moldearla con un envelope, todo a través de cables. Cada parte del sonido, el tono, la textura, la duración, se controlaba con módulos independientes. Era caótico e impredecible, pero era todo un mundo nuevo por explorar. Y en una época donde todos usaban guitarras, pianos y cuerdas, esto era como traer tecnología alienígena a la música. Uno de los álbumes por excelencia del sintetizador es Moog Indigo, del pionero de la música electrónica Jean-Jacques Perrey, y lo más probable es que tú ya lo conozcas. Sí, el opening del Chavo del 8 es parte clave de la historia de la música electrónica. La canción The Elephant Never Forgets, característico por su sonido lúdico y moderno, fue electo por el equipo de producción de Roberto Gómez Bolaños, los cuales no solo optaron por utilizar esa canción, sino que también usaron otras piezas del álbum. En el año 2009 no contaron con la astucia de los herederos de Perrey, que demandaron a Televisa y Univisión, ya que la canción fue usada por décadas sin acreditar a su autor original. Dato de color, esta canción está basada en la marcha turca de Beethoven. Y es más, muchas de las primeras canciones de sintetizador que se popularizaron en la época eran covers de piezas clásicas como el Switch on Bach de Wendy Carlos. ¿Y si las plantas fuesen seres conscientes? Esta pregunta no surgió de la nada. A finales de los 60 floreció un nuevo movimiento cultural conocido como New Age, una corriente que mezclaba la espiritualidad, psicodelia y ciencia alternativa. En ese cóctel esotérico estaban los cristales energéticos, el reiki, el tarot, la astrología, temas que más tarde obsesionarían al propio Mort Garson y
Es un tema que veremos un poco más tarde en la lista. En ese clima de conexión con la naturaleza y búsqueda de vibraciones cósmicas, la música para plantas se volvió una moda real. No fue solo Plantasia. En 1973, Dorothy Retta Lack publicó Music to Grow Plants, basado en sus experimentos con géneros musicales y plantas en laboratorio. Poco después, en 1979, Stevie Wonder lanza The Secret Life of Plants, una banda sonora experimental y ambiental que acompañaba el documental inspirado en un libro del mismo nombre, un bestseller que aseguraba que las plantas podían sentir emociones. ¿Te suena esta melodía? Seguro que sí. Zelda's Lullaby es una de las piezas más icónicas del universo de The Legend of Zelda. Fue compuesta por Koji Kondo en los años 90, pero lo curioso es que su inspiración no vino de otro videojuego, ni siquiera de Japón, sino de una planta, o mejor dicho, de una canción hecha para plantas. El track número 5 del álbum, Concerto for Philodendron en Pothos, es una canción más etérea y onírica, perfecta para una composición específicamente para dos tipos de planta de interior, como si fuesen el público de un concierto privado. Lo interesante es que Kondo no usó partituras tradicionales para componerla, trabajaba directamente con el chip de sonido de la Super Nintendo, el SPC700, editando líneas de código para transformar notas en datos digitales. Es decir, la canción fue literalmente programada nota por nota. También es conocida por su uso de intervalos suaves y repetitivos, lo que lo hace especialmente efectiva como leitmotiv emocional. Una técnica que recuerda mucho a las composiciones minimalistas de los años 70 como las de Mort Garson. Incluso su tempo lento y su carácter hipnótico se sienten más cercanos al ambiente electrónico que a la música de videojuegos de esa época. Y aunque Nintendo nunca lo confirmó oficialmente, varios fans y músicos, incluyendo el creador de Zelda Shigeru Miyamoto, han reconocido similitudes entre ambas piezas. La misma progresión de acordes, el mismo ambiente etéreo y sobre todo ese misterio verde, como si la música estuviera creciendo desde la tierra. En 1969 lanzó Signs of the Zodiac, una serie de discos dedicado a cada uno de los signos del zodiaco, todos compuestos exclusivamente con sintetizadores Moog. Sí, una canción para ti. Cada pieza estaba diseñada para capturar la esencia astrológica de cada signo. Garson usaba intervalos armónicos específicos, jugaba con el tempo, la modulación y el timbre para reflejar la energía única de cada signo. En Libra, por ejemplo, la música se balancea entre acordes mayores y menores como si hubiera un equilibrio perfecto. En Leo todo suena grande, dramático, con filtros abiertos y osciladores resonando como si estuviera en el centro del escenario. Incluso se dice que consultaba horóscopos reales y cartas astrales como referencia para cada composición. Y si pensabas que estos discos eran solo instrumentales, cada uno incluye narraciones habladas, como si un oráculo estuviese leyéndote el alma desde otra dimensión. El resultado es una obra completamente única, una colección de álbumes que suena como si los astros hubieran sido sintetizados en frecuencias eléctricas, y que convierte tu signo zodiacal en una experiencia sonora y personal. What makes Gemini think? Mercury is the intellectual planet and charges the native's mind with electricity. It gives the twin native perception, so he receives suggestions and converts them into thought. This influence causes an obsession to understand
and provides the mental equipment necessary to pursue the possibilities. Mercury is the messenger who brings Gemini the information. You've been so good to me. If this I'd give you anything. Durante décadas, Plantasia vivió en la sombra como una leyenda pirata. No tuvo lanzamiento comercial tradicional y tampoco una reedición oficial por mucho tiempo. Solo unos pocos vinilos originales circulaban entre coleccionistas y la única forma de escucharlo era a través de rips de baja calidad que flotaban por foros, blogs y carpetas de zip en la época dorada del internet temprano. Fue uno de los discos más descargados del underground de los 2000, un clásico secreto que se pasaban entre stoners, animadores, desarrolladores de videojuegos y amantes del sintetizador. Un culto que creció en silencio, de oído a oído, hasta convertirse en un mito. Y como todo mito, tiene sus reliquias. Las copias originales venían con un booklet de 16 páginas, lleno de consejos reales para cuidar plantas, escrito e ilustrado por Yvonne Garson, la esposa de Mort. Hoy en día se venden por separado a más de $150. Pero eso no es todo. Vinilos originales en buen estado han llegado a superar los $400 en subastas, especialmente si incluyen la pegatina original de Music for Plants o el sticker de la boutique Mother Earth donde se regalaba el disco. Lo que alguna vez fue un regalo gratuito con una maceta, hoy es una joya cotizada del coleccionismo musical. Pero Mort Garson también tuvo un lado oscuro, un alter ego prohibido que no componía para plantas, sino para invocaciones. En 1971 firmó bajo el nombre de Lucifer. El álbum Black Mass es una obra que no solo coquetea con el ocultismo, lo abraza. El subtítulo no deja dudas: Electronic Music for Black Masses, música electrónica para las masas negras. Y no es una metáfora, el disco incluye pistas tituladas como The Evil Eye, Incubus y The Philosopher's Stone, una clara referencia al esoterismo alquímico. Las composiciones fueron grabadas usando, para colmo, un Moog modular, como los que Garson ya dominaba. Pero esta vez el sintetizador no estaba programado para sonar armonioso, sino estaba diseñado para incomodar, para invocar atmósferas lúgubres y frecuencias que parecen salidas de un ritual satánico. Se rumorea que algunas melodías están estructuradas según la secuencia numérica 666 y que el tempo de ciertas piezas corresponde a ritmos respiratorios usados en ceremonias de trance ocultista. Además, en su momento, Black Mass fue incluido en listas de discos, entre comillas, peligrosos por agrupaciones cristianas estadounidenses que aseguraban que su escucha podía abrir puertas espirituales no deseadas. ¿Ficción? Tal vez. Pero lo cierto es que Garson jamás habló públicamente de este proyecto, nunca lo negó, pero tampoco lo reivindicó, como si Lucifer no fuera un seudónimo, sino una parte de él. Y en lo más profundo del iceberg nos encontramos con el dato más surreal de todos. Mort Garson musicalizó el alunizaje el mismo día de su cumpleaños. El 16 de julio de 1969, mientras el mundo entero miraba en blanco y negro cómo el módulo lunar Eagle tocaba suelo selenita, Mort lo veía desde su living en su casa en Los Ángeles, rodeado de amigos, pastel y una televisión que transmitía la historia en directo. Pero no era un espectador cualquiera, la cadena CBS le había encargado crear una pieza musical para acompañar la cobertura del evento. Una transmisión dirigida por el legendario presentador Walter Cronkite, que llegaría a más de 30 millones de hogares. Garson compuso su música utilizando... En una época donde no existían presets ni bancos de sonido, Mort diseñó cada tono desde cero, creando atmósferas espaciales, pulsos electrónicos y barridos de frecuencia que simulaban la vastedad del cosmos. Se inspiró en la idea de que la tecnología y la emoción podían convivir y tradujo la épica del despegue, la soledad del viaje y el instante del alunizaje en una pieza sonora completamente alienígena para la época.
Y lo más increíble, lo hizo sin ver imágenes reales del espacio. Todo fue creado a ciegas, desde la imaginación y los reportes de prensa. Así que mientras Armstrong decía un pequeño paso para el hombre, Garson literalmente estaba cumpliendo años componiendo la banda sonora del futuro. Yes, all of that was a great big deal, but the big deal for my family was that my dad's music was playing in the background, and that he had arranged this, and that he had used the Moog synthesizer, which was perfect for that because that was an out-of-this-world experience. Okay, Neil, we can see you coming down. If I get an idea, I'll start a new one, but it has to be a great idea. I live with it. Everybody thinks I'm a little out of it, when I'm walking the streets, and la, 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 la. I really sing that line, Hey, Mort, how you doing? Yeah. Let me hear that. It sounds good. Yeah. Mort Garson muere en el 2008 a los 83 años, sin ser reconocido, sin conocer el éxito de su álbum para plantas, y lo más insólito de todo es que a pesar de haber puesto música al alunizaje, de haber hablado con plantas a través del voltaje y haber explorado lo místico desde los circuitos, casi nadie sabe quién fue Mort Garson. Un genio silencioso, siempre adelantado a su época, que creó mundos sonoros antes que existiera un lenguaje para describirlos. Mientras otros hacían canciones, él hacía atmósferas. Y aunque el mundo tardó décadas en escucharlo, su obra estaba ahí, esperándonos, como una señal del futuro enviada desde 1969.